programa que informa y fortalece la identidad de quienes día a día construyen el futuro de la industria metalúrgica. WOM Capital con Vos, la voz de la Unión Obrera Metalúrgica en Capital. Quédate con nosotros, acá en Radio Sónica, porque hasta las 11 tenemos mucho para contarte. Muy buenos días, estamos acá en otro programa más de WOM Capital con Vos, la voz metalúrgica que nunca se calla. Bueno, acá estamos grabando un día martes acá por Radio Sónica. Gracias Gonza Cabral por operarnos siempre. La verdad que bueno, hoy es un día nublado, es un día que vamos a estar conversando con bastantes invitados, vamos a debatir ciertos temas que bueno, fueron fechas muy importantes. El 27 de marzo cumplió una fecha más del nacimiento del histórico Lorenzo Miguel. Después tuvimos también, o sea, estamos en una semana, el 31 de marzo, esa famosa marcha por paz, pan y trabajo de Saúl Ubaldini, que hizo frente a la dictadura y llegó también a ubicarnos defendiendo los derechos laborales llegando en la transición a la democracia. Y también vamos a estar charlando de, por supuesto, el 2 de abril, que justo cae el jueves, que es cuando ustedes van a ver este programa. Así que, bueno, vamos a estar hablando de todos estos temas. ¿Cómo estás, Beto? Buen día a toda la audiencia. Gracias por el espacio de Radio Sónica, a la WOM Capital también que nos hace justamente que este programa, que está todos los jueves, poder tener las voces de lo metalúrgico. Acá andamos. De 9 a 11, ¿no? De 9 a 11 acá por Radio Sónica. Bajaron los salarios, se salió un informe del 38% en esta gestión. Además, lo que decimos siempre, ¿no? 160 puestos de trabajo perdidos día a día de solamente la industria. También tenemos la cifra de 2.000 empresas cerradas. Subió la nafta. Además, bueno, fallo de la CGT, ¿no? La justicia determinó que muchos artículos 72 de la reforma de la Ley de Modernización Laboral no están acordes a la ley. Así que bueno, va a haber toda una discusión con eso. Pero hoy tenemos unos invitados de lujo acá en WOM Capital con Vos. Tenemos a la compañera Maggie Ubaldini, ex mujer de Saúl Ubaldini y además, bueno, compañera militante, trabajadora de toda la vida. ¿Cómo estás, Maggie? Gracias, bien, gracias por invitarme. No, gracias a vos por venir. También tenemos acá una histórica también de la UON, Guillermo Cafieri. ¿Cómo estás, Guillermo? Bien, un gusto estar acá con ustedes y gracias por la invitación. No, gracias a vos. Y bueno, también a Ramón Cubilla, secretario de organización, si no me equivoco, ¿no? De la WOM Capital, acá está en radio, en la WOM Capital con vos. También muchas gracias por la invitación y bueno, aclarar algunas cosas, los comentarios de lo que pasó, no es lo que viene pasando con la industria metalúrgica y los trabajadores. Sí, no, obviamente, es terrible, ¿no? Sí, es terrible, lamentablemente, como vos bien decías, el fallo que salió ahora a través de la presentación que hace la CGT, la Confederación General del Trabajo, pero ya, viste, los opinólogos y la prensa amiga de este gobierno están hablando de que el juez que acompañó el fallo viene de la línea del kirchnerismo. Fue asesor del compañero Tomada, quien fuera ministro de Trabajo por mucho tiempo, del compañero Kirchner en su gestión. Y fue uno de los ministros de Trabajo que más duró dentro de lo que es el Ministerio de Trabajo. Bueno, yo tuve el honor de trabajar en lo que es la Secretaría de Trabajo. La verdad que junto a Carlos Tomada, o sea, fueron los mejores años para el trabajo. Yo no conocía los derechos laborales, la verdad.
Gracias a ese ministerio conocimos la mayoría de los argentinos, los derechos laborales, los beneficios que tiene el trabajo registrado, que son un derecho humano fundamental, lo dice el Pacto de San José de Costa Rica en la Constitución. Además, o sea, el gran organizador de la vida entre lo económico y lo social, el valor fundamental que tiene el trabajo con derechos, ¿no? Y además todo lo que se hizo, ¿no? Por algo, Carlos duró 12 años durante esa gestión, creando más de 6 millones de puestos de trabajo. Aparte acompañó mucho a los gremios, principalmente a la Unión Obrera Metalúrgica, ¿no? Que aparte nunca se negó a una reunión, nunca se negó de visitar, digamos, gremios amigos, siempre estuvo presente. Sí, además, vamos a ser realistas, también todo el tema de la formación profesional, que para los gremios, incluso los metalúrgicos, es lo más importante, porque tiene 27 ramas de actividad, y desde el ex Ministerio de Trabajo se impulsaron todos los cursos de formación profesional que se habían eliminado en los años 90, ¿no? Y este trasvasamiento entre viejos trabajadores y nuevos trabajadores nunca se había dado, ¿no? Es una función fundamental que también cumplió. Sí, nosotros de la seccional Capital, en su momento cuando conducía el compañero Antonio Caló, se hicieron muchos centros de formación. Incluso ahora con la nueva gestión también del compañero Roberto Bonetti vamos a seguir dando cursos de capacitación a los trabajadores metalúrgicos y también a los hijos de los trabajadores metalúrgicos, para darle una salida incluso al trabajador metalúrgico para que se forme, y formándose con una profesión también tiene el derecho, y tenemos el derecho nosotros como gremio de discutir las categorías dentro del establecimiento. Sí, no, claramente, eso es muy interesante, ¿no? También porque tienen, digamos, muchas ramas, muchas categorías, también hay muchas cláusulas, incluso en WOM Capital, cuando estuvo el secretario adjunto, que ahora es secretario general de la WOM Capital, Roberto Bonetti, se hicieron muchas cláusulas respecto a la formación profesional, en donde se incluía dentro del convenio colectivo la formación profesional. Lo sé porque, bueno, yo hice un trabajo de investigación, mi tesis de la maestría sobre eso, y la verdad me pareció súper interesante, porque es uno de los gremios que fue más adelantado en ese sentido. Sí, incluso nosotros, vos hablabas recién de Roberto Bonetti, él tuvo la posibilidad en una empresa de recategorizar los trabajadores por categorías que no existen dentro del convenio. Claro. Sí, nosotros tenemos como norma y costumbre la comisión directiva de la seccional Capital en sus distintos roles. También estamos, digamos, comprometidos con esa línea de tratar de ayudar a los trabajadores, de darle una iniciativa, de darle la posibilidad de que tenga la categoría que le corresponda, de sus derechos, no perder derechos, porque acá está la señora del compañero Ubaldini. ¿Quién más? Un dirigente como él, que peleó por los derechos de los trabajadores, y para hoy en día perderlo por perderlo no es así. La seccional Capital, conjuntamente hoy le toca el rol a Roberto Bonetti y su comisión directiva, nosotros siempre estamos, digamos, para la posibilidad de mejorar el estándar de los trabajadores metalúrgicos. Por algo nos votaron, por algo nos siguen. Y la verdad es que nosotros contamos con un plantel de delegados de excelencia. Siempre estuvieron, siempre nos acompaña y siempre van a estar. Sí, eso es muy bueno, y Roberto Bonetti en la Asunción nombraba también que no hay que retroceder ni un solo derecho, porque después vienen por todos los derechos laborales. Y bueno, también siguiendo la línea histórica, ¿no?, de lo que era Lorenzo Miguel, Bandor, y bueno, la seccional tiene esas figuras y caló, ¿no? Por supuesto que estuvo más de 20 años en la UOM de Capital, sumados todo lo que hizo en la CGT, que fue un trabajo espectacular en la UOM Nacional. La verdad que también hay que reconocerlo, y también va a seguir a cargo del Centro de Formación Profesional, acompañando y formando a los nuevos trabajadores, ¿no? Es importante que César, en una etapa en que el Ministerio de Trabajo es tan denigrado, ¿no? Claro. Se pasó a Secretaría ya desde la época de Macri, que empezaron
de ministerio pasar a una secretaría, no hay cursos, no hay nada actualmente. Claro, hay algunas cosas, pero bueno, muy pocas, muy poquitas, ¿no? Muy La verdad que la cantidad que era, aparte de lo que se necesita, coincido totalmente con Maggie. Pero bueno, hablando de históricos, queremos compartir con ustedes el homenaje a este histórico que estuvo más de 3 décadas, digamos, en la UOM, que participó de la batalla de Seiza, que también acompañó al regreso de Perón. Así que bueno, compartimos con ustedes el video de Lorenzo. Por favor, Gonza, cuando puedas. Tocó hablar acá en estos homenajes que hacemos en la fecha del natalicio del compañero Lorenzo. Yo una vez dije que a Lorenzo Miguel yo lo conocí de 3 lugares diferentes. Lo conocí siendo un trabajador metalúrgico, lo conocí siendo un delegado metalúrgico y después teniendo la suerte de integrar los cuadros de la seccional Capital, primero como colaborador y después como directivo de la seccional. Y de todas esas me llevé experiencias. Yo una vez relaté acá lo que pasó en la década de 70, año 75, cuando Lorenzo Miguel se le para de mano a Isabel Perón, porque Isabel Perón nos había volteado la paritaria. Lorenzo nos mandó un paro que duró una semana y el salario metalúrgico fue homologado y los metalúrgicos recibimos el aumento que nos merecíamos. Y después Lorenzo, mostrando su lealtad, también fue preso por defenderla a Isabel Perón. Pero ahí me quedó una enseñanza, que más allá de la política y lo que signifique la política, si nos puede beneficiar o no un gobierno, lo primero que tiene que tener un dirigente claro es que tiene que defender a los trabajadores que representa, sea en el gobierno que sea. Sí. Bueno, ahí te compartíamos las palabras de Roberto Bonetti, la verdad, marcando también esta línea histórica con, digamos, con las figuras de Lorenzo, ¿no? En función de lo que tiene que hacerse, no retroceder en cuanto a los derechos, ¿no? Como el paro que cuenta que hicieron cuando no quisieron, un paro de una semana, ¿no? Estamos hablando, no sé, los compañeros que vos, Cafieri, creo que tuviste la oportunidad de conocerlo. No solo la oportunidad de conocerlo, se dieron unas cuantas circunstancias con el compañero Miguel. Si bien yo no sé si pensaba diferente, por lo menos decía cosas diferentes a él siempre supo bancarme en la palabra, ¿no? Y también ¿no? me dejó participar de varias anécdotas. Por ejemplo, tuvimos en 1997, 96, 97, llevábamos 40 días de paro y no se vislumbraba una solución para recuperar el salario. Y un día me manda a buscar a Metalúrgica Pastoriza, donde yo era delegado, y me lleva al secretariado y me dice: Guillermo, necesito que vayas al programa de Mariana Grondona a mostrar cuánto ganamos los metalúrgicos. Quiero que aparezca en pantalla tu recibo de sueldo. Sí, maestro, le digo, ¿quién más va a estar? Y dice: va a estar Domingo Cavallo, pero no te calentes. y Funes de Rioja. Pero me van a hacer mierda, así de... No me importa, vos no importa que te hagan mierda, vos agarrá y mostrá en cámara yo necesito para poder sacar adelante este tema que mostres el recibo del sueldo. Bueno, fui a Canal 9, me presenté, en medio de esta anécdota, otra anécdota. Estaba el compañero Francisco Barba Gutiérrez, que no me dejaba pasar. Me dice: no, déjame a mí. ¿Por qué te voy a dejar a vos si me mandaron a mí? Aparte, vos no tenés recibo de sueldo que tengo yo. Vos sos dirigente, yo trabajo acá. Bueno, era divertido también, ¿no? Un poco, además de combativo. Y Lorenzo lo que quiere es que la gente vea cuánto ganamos los trabajadores. Claro, estaba... Yo también soy un trabajador, bueno, está bien, le digo, pero me mandó a mí, así que yo voy a entrar. Bueno, entré y
Mariano Grondona dice, quedan 5 minutos, anda a maquillarte. Le digo, la UON no se maquilla. Entonces, Bueno, Y Lorenzo era el alma de las 62 organizaciones. claro. Después que falleció él, se diluyó totalmente. Por más que intentaron levantarla, Tal cual. hubo algunos que trataron de incursionar estando en otro palo, como era Venegas, que estaba con Macri, Claro. manejaba las 62. Y hoy en día tratan de armarla, hay gente nueva, hay compañeros nuevos que están intentando. Pero después de Lorenzo, yo recuerdo que cada 31 de diciembre se juntaban todos en la UON. No faltaba ningún dirigente, iban todos a brindar con Lorenzo. Bueno, Y eso fue es el bueno. creador de Saúl, Lorenzo. Ujú. Ah, mira, eso Sí, es sí. buen dato, ¿eh? Vamos a, Claro. a Saúl- rescatar el creador de Saúl. Claro, Saúl fue a una reunión que estaba al frente, digamos, Lorenzo, ¿no? Con varios dirigentes. Y cuando vuelve a Cerveceros, dice, bueno, soy el nuevo secretario de la CGT. Y se me nombró Lorenzo. Y Lorenzo dijo, vamos a poner al pibe, pensando que el pibe era ¿Y manejable. Saúl qué cargo tenía en el gremio cervecero? Saúl recién empezaba, Sí, creo, porque hacía muy no era poco. secretario general de... No, no era secretario general, no. Después quedó como secretario general. Después. Qué Sí. bueno. Y después en la época de los militares tuvieron la ventaja de que al ser cerveceros, un gremio chico, no era tan perseguido. Claro. Claro, De mirá. cualquier manera, él sí después se hizo tan conocido que era perseguido, Era perseguido. pero No, el pero- gremio en sí no. Pero qué buena anécdota, ¿eh? Nos trajiste acá a Juan Muy Capital hermosa. con vos, la verdad que excelente. Bueno, compartimos un poquito más de Lorenzo Miguel. El año que viene estaremos nuevamente aquí recordando al compañero Lorenzo Mariano Miguel en su natalicio. Yo lo que espero que el año que viene la Unión Obrera Metalúrgica esté mejor, que no esté en esta situación y que todos ustedes, que son en definitiva los trabajadores y trabajadoras de la Unión Obrera Metalúrgica que están padeciendo lo que están padeciendo, también esté mejor. El tema no va a ser fácil, no se va a arreglar de un día para el otro, pero sí tenemos que tomar otro camino. También lo dije el otro día, tenemos que seguir en la dirección totalmente opuesta a la que está haciendo esta conducción. Recién lo decía Antonio, y con mucha razón. Acá no se trata de alharacas políticas, de cosas mediáticas, sino se trata de golpear cuando hay que golpear, de saber negociar con quien hay que negociar. Porque nosotros podemos tener un gobierno que nos guste o que nos disguste, pero tenemos la obligación, por proteger los intereses de los trabajadores, de negociar con quien sea, con los que nos gustan y con los que no nos gustan. Porque lo primero que tenemos que hacer es defender los intereses de todos ustedes. Así que yo creo que ojalá eso suceda y el año que viene, cuando vengamos, estemos en mejor situación, porque esa va a ser el mejor homenaje que le podemos hacer al compañero Lorenzo Miguel, que él dio hasta el último minuto de su vida en defensa de la Unión Obrera Metalúrgica y de los trabajadores metalúrgicos. Sí, bueno, ahí veíamos, ¿no? Claramente el legado que dejó Lorenzo y que la UON Capital sigue, ¿no? Sí, Históricamente. Como yo te comentaba antes, ¿no? Nosotros como miembros de comisión directiva, viste, tenemos ese rol de representar a cada uno de los trabajadores, a cada delegado, a cada trabajadora, viste, como te dije antes, no retroceder y pelear siempre por los derechos de cada uno. Eso es muy, la verdad, muy Me quedo con la importante. frase, golpear cuando hay que golpear y negociar cuando hay que negociar. Una gran frase de nuestro dirigente Baldor, que lo dice Bonetti ahí, que justamente aclara un poco también en la situación que estamos nosotros. Sí. Nosotros estamos en una situación complejísima en los salarios, Y entendiendo acaba que de cerrar una empresa de Tigre, Casasi o algo puede ser, sí, parecido, sí. que proveía a Techin y a otras empresas muy grandes. Y las que van a venir en camino, Y las son que varias. vienen. Bueno, ¿no? Pablo Roca, que también fue el principal apoyo de este gobierno, bueno, tuvo conflicto ya con el tema de los caños importados, de un montón de cuestiones que afectan a la producción nacional y que dejan a un montón de trabajadores fuera del mercado, como también estos que están quedando día a día fuera del mercado, y además tienen ¿no? el complejo que acá hemos pasado también algunos compañeros de la UON, o sea, que la verdad son trabajadores pobres porque los sueldos no alcanzan, no fueron tampoco, se tardó mucho en la homologación. Y el la poder verdad, adquisitivo que se perdió. también. Estamos hablando de un 38-40% o más, ¿no? Y hoy anunció
Peugeot que suspende un turno. 2 líneas de producción están suspendidas hasta nuevo aviso. Claro, y me parece interesante lo que decía Bonetti, que hay que negociar hasta que con los que no nos gusta, ¿no? Con tal de defender a los trabajadores, porque siempre hay que tener el eje que la actividad gremial lo que hace es defender los derechos laborales, ¿no? Me parece que es importante eso, ¿no? Bueno, en el gobierno de Isabel Perón, el ministro de Trabajo, renunció para estar la fila de la Unión Obrera Metalúrgica cuando no le querían homologar un acuerdo salarial. Claro, está muy bien eso, ¿no? Otero se llamaba. Otero renunció siendo ministro para estar en la fila con los trabajadores porque no le querían homologar el acuerdo salarial. Claro, qué importante esto de la capacitación también, de motivar a los delegados, formar nuevos cuadros. Es muy importante porque es el futuro, ¿no? Claro, es el futuro. Sin formación no hay futuro. Y más en estas cuestiones, ¿no? Que la verdad que falta mucho porque, digamos, la escuela técnica fue, digamos, desfinanciada, terminada en los 90 y la verdad... falta, siempre se hizo del Estado mucho esfuerzo en los gobiernos de Néstor y Cristina y bueno, algunas políticas que siguieron, ahora por suerte, más allá de todo, se inauguró un centro de formación profesional de capital humano, que bueno, también hay que mencionar, ¿no? Aunque digamos, no estemos tan de acuerdo, o sea, que antes se hacían masivamente, pero se hacen cosas todavía. Me parece súper importante porque sin formación es el futuro. Hay muchos trabajos que con la tecnología van a desaparecer, que impactan la cuarta y la quinta revolución industrial, y hay otros que van a estar. Y justamente todo lo que es formación profesional va a perdurar. O sea, porque todo lo que es técnico, todos los trabajos técnicos de oficio, no van a poder ser reemplazados por la inteligencia artificial. Sí otros, como, bueno, varias cosas, ¿no? Que se pueden reemplazar. Lo que pasa es que nosotros como dirigentes tenemos la obligación también de estar atentos a esos cambios, porque vos fíjate lo que pasaron con los trabajadores de la línea de los peajes. Claro. Pensaba justo lo mismo. Igual estuvieron un poco lentos los gremios, vamos a decir, ¿no? Porque esto se venía hablando en el 2017 en el foro de Davos, y bueno, si bien participaban de los debates en OIT todo, la verdad que, bueno, nunca se veía la forma de qué se iba a hacer con la gente y reconvertirla, ¿no? Y decían que eso no iba a llegar, que no iba a ser tan así, y la tecnología llegó. Y no hablo de la UON, hablo de todos los gremios, sí. Pero estuvieron un poco lentos con eso, porque después de la pandemia la tecnología quedó totalmente instalada en todos los ámbitos y en todos los sectores, y ahora es bastante difícil, ¿no? Con un porcentaje muy grande de la sociedad que vive de la economía popular, con otro gran porcentaje de la sociedad que tiene pluriempleo porque no llega con un trabajo a cubrir sus necesidades, y con un montón de gente que está fuera del mercado laboral directamente, no participa en ninguno de los dos sectores. Más el avance tecnológico que deja también a muchísima gente sin trabajo, a muchísimos trabajadores. Mira, nosotros hace muchos años Roberto Bonetti había planteado al Consejo Directivo el tema del software que se venía para la capacitación de los trabajadores también, pero también durmió ahí en un cajón, y hace muchos años que nosotros estábamos impulsando ese tema y ese cambio, porque sabemos que se viene la tecnología, y acá en Capital muchas empresas también están evolucionando en el cambio e introduciendo la tecnología dentro del establecimiento, y ese cambio, lamentablemente, si nosotros no estamos preparados y los trabajadores no están preparados, el día de mañana van a ser mano desocupada también. No, y es preocupante también la gente joven que dice, no, pero faltan, van a pasar muchos años hasta que nos reemplacen. Y yo veo que se viene, pero con todo, y muy rápido va creciendo la tecnología. Aparte, son debates históricos que se vienen haciendo hace millones de años, o sea, con el fin del trabajo, o sea, Jeremy Rifkin en los años 90, se venían haciendo desde o sea, un mundo feliz de Auschwitz, del 1800 se hablaba de esto. Y esto se vino hablando y se vino haciendo. La transformación productiva de Alemania tardó 30 años, la reconversión productiva, y fue hace muchísimos años atrás. Sí. Entonces, también es real que la verdad que hubo un atraso. Fíjense, recién Cubilla decía el tema de los peajes, cómo se transformó todas las cabinas, ya no hay personas, ya hay camaritas. Claro.
El tema Bancos. el tema de los carteros. También. Ya no hay carteros. No. Ya no hay carteros. No hay, No hay cartas diario. directamente, hay todo No hay mail, diario. no hay nada. El tema de los bancos. La otra vez pasé siempre por el banco que tengo cerca ahí de Riestra. Banco siempre lleno de cola era. Y ahora no hay gente. No hay gente. No hay gente que atienda tampoco, ¿eh? Eso Claro, es más por porque, aplicación. o sea, ¿qué pasa? Ya está todo virtual. Es todo virtual. Sí, en o cuanto sea- a los bancos yo no lo veo tan completo. Vos llamás por teléfono, tenés un problema y no tenés quien te lo resuelva. Claro. Te atienden máquina. Pero en No, todos pero lados. Por ¿no? eso, vamos justamente a eso. Vas personalmente y te dicen no, comuníquese por teléfono. Claro, en todos lados, ¿no? Es En un los tema. supermercados ya vos vas con la góndola y con un cosito y vas marcando va, vos los precios claro. y y pasas la tarjeta y te vas. O sea, vamos a ese camino, ya está la revolución. A ese La camino cuarta revolución industrial ya está, Ya está instalada. así que Y la quinta que está en el mundo ya en cualquier momento está acá también. Así que bueno, pero bueno, tema complicado la UON, ¿no? Porque no tienen certificación de autoridades, porque tienen salarios un poco... Nosotros estamos debajo de la línea de la pobreza. Nosotros, desde que asumió esta conducción, siempre hicimos recalcar eso, que las negociaciones que estaban llevando a cabo nos llevaba a lo que estamos ahora, debajo de la línea de la pobreza. Hay también empresas que tienen buenos salarios, pero también tienen que estar 12 horas metidos, 14 horas metidos trabajadores, cumpliendo funciones. Y esa no es la función del dirigente, de los dirigentes que están ahora negociando las paritarias. Desde que asumió, como te repito, desde que asumió esta conducción nacional, nosotros siempre estuvimos en desacuerdo en la formalidad que utilizaba para negociar los salarios de los trabajadores metalúrgicos y las trabajadoras. Claro, no solamente eso, sino que tienen además una denuncia penal por corrupción, además un amparo de la justicia diciendo que no se podía realizar la elección que se realizó. No fue certificada todavía, claro, no ¿no? fueron certificados, que está bien, o sea, en eso la Secretaría de Trabajo tiene razón porque no puede certificar algo que la justicia dijo, anuló de antemano, ¿no? Sí. Es como, hay un problema bastante complicado y quiero compartir con ustedes las palabras de Roberto Bonetti también justo en relación a este tema. Exactamente, todo esto que está pasando en la UON, según algunos medios de comunicación, es por una titánica pelea que supuestamente tiene Abel Furlan con Paolo Roca. Una pelea en que yo no creo. Lo digo sinceramente, no creo. La verdad que si creyera en esa pelea, tendría que decir como decimos en el barrio. Paolo Roca le está llenando la cara de dedo a Furlan. ¿Por qué? Tenemos la paritaria siderúrgica 2 años que no se puede resolver. Tenemos los salarios metalúrgicos por el piso. Tenemos una situación institucional que está indefinida. Tenemos una pérdida salarial de 9 puntos. O sea que estamos en el peor de los momentos. Ahora yo digo, en el supuesto de que esa pelea sea cierta. Yo pregunto, ¿por qué en 2 años que no se hace la paritaria siderúrgica, Abel Furlan no le hizo una sola manifestación frente al edificio de las Catalinas, sede de Techín, cuando nosotros en la época de Antonio, cada 2 por 3 aparecíamos por ahí, viste, tocando el bombo, muchos de ustedes lo saben. ¿Por qué cuando por 4 meses se nos rió la cara el Ministerio o Secretaría de Trabajo y no nos homologó el convenio, no hicimos una movilización a la Secretaría de Trabajo? Es una pelea media rara. Así que bueno, ahí compartíamos las palabras de Roberto Bonetti haciendo claramente hincapié en esto de la paritaria siderúrgica, de lo que no se hizo, de que también, o sea, no hacer, o sea, es omitir y también es hacer, ¿no? O sea, Exacto. cuando uno no hace algo porque en realidad está tomando una decisión de no hacerlo por algo, entonces también es una realidad que si ellos tenían una pelea de la paritaria siderúrgica, como dijimos antes, la UON tiene 27 ramas de actividad. Bueno, quería saber un poco el panorama, qué opinan acá los compañeros al respecto. Mira, tengo entendido en su momento que Villa Constitución había ya prácticamente acordado junto con los compañeros directivos de la zona, y como no le gustó ese acuerdo, que era un acuerdo favorable, más allá era de todo, no gustó ese acuerdo, Abel Furlan lo dio de baja. O sea, hoy están 18 meses sin justamente los salarios de alguna manera arreglados, ¿no? Entonces,
justamente genera esto, ¿no? De que a veces por ideales propios o no, y porque otro lo ve, no lo ayudó justamente a generar algo que era para todos, porque no solamente eso, como decía yo en la anterior, hay programa, llevó la pelea de una fábrica, la llevó a la voz nacional, a toda la fábrica. Entonces la pelea del patrón con el delegado la llevó prácticamente a toda la voz nacional, porque nos pega a todos, todo eso. Y ahí justamente no entendió como dirigente sindical lo que decía Roberto, o sea, hay que negociar de alguna manera para poder justamente salvaguardar los salarios de los compañeros. Eso no quiere decir que vos te sientes con el patrón a dialogar y a buscar, no quiere decir que estés a favor del patrón. Claro, no tiene nada que ver lo ideológico acá. Entonces, acá se ideologizó todo y se activó justamente ese. Es un poquito más o menos lo que yo veía o que se vio. Sí, esa es la paritaria esa que hizo fue Gonzalito. Gonzalito, sí. Es un muchacho, muy buen muchacho, defiende los derechos de cada uno de sus, al que él representa, ¿no? Y sí, como dice Beto, le tiraron todo para atrás el acuerdo que él había hecho ya dentro del establecimiento, que era la mejora salarial, porque acá lo que se habla de los salarios, y los salarios es el alimento que le lleva a los trabajadores a la mesa de su familia. Pero no importa, así que... Gonzalo, ¿cómo se llama el compañero? Así Pablo González. Pablito. Claro, Sí, está bien, bueno, estuvo bien, digamos, en la negociación y lo tiraron para atrás. Sí, es que si hoy en día no hay un dirigente a la cabeza, ¿cómo se dice?, que pelee por los salarios, está muy difícil. Con un 1% que quiere llevar a la baja la paritaria o el aumento mensual, igual que los jubilados, bueno, esto es en general todos los gremios. Son muy pocos los que, o sea, dicen, mantenemos el poder adquisitivo. ¿Con cuánto? ¿Con un 2,9, un 2,5? ¿Con una inflación dibujada? Mentirosa, claro. Yo creo que la mejor inflación está en el supermercado. En el supermercado, pero sin duda. Sí, sin duda eso. Hay una baja de consumo muy grande. Muy grande. Mucha. Se nota. La otra vez pasé por Easy, vas a comprar unas cosas y muchas ofertas y nadie de gente. Y ofertas que decían, mira esto cómo bajó. Y, o sea, los supermercados están ofertando y aún así no hay gente. Sí, a mí hay promociones de banco y tampoco. No, claro, a mí me da mucha pena porque ves también a los jubilados también comprando medicamentos que los tienen que dejar porque no pueden comprarlos o que lo toman una vez sola al día cuando tendrían que tomarlos más. También esto, ¿no? Y en las compras, en las compras. Una banana, una manzana, de a una. Las segundas marcas están picando el punto ahora, porque las grandes y las terceras también. Bueno, eso es bueno igual, ¿no? Porque me parece que lo que tiene la Argentina... Para que no haya abusos también. Claro, es eso, ¿no? Que nunca se pudo equilibrar entre... Siempre se intentó de que haya otras marcas y la verdad siempre por una cuestión de conocimiento, más publicidad, siempre se eligían las mismas aunque eran más caras, ¿no? Parece que nos inspira confianza la marca conocida y en realidad hay muchas marcas buenas, ¿no? Así que bueno, eso es un tema muy delicado. No sé si quieren opinar algo más respecto a lo que está pasando también en general y en la voz nacional, ¿no? Después vamos a seguir. No, hoy vos habías comentado que Furlan, por el tema de la resolución de la justicia, yo no leí la resolución y hay una parte que da con nombre y apellido que no tenía prohibido presentarse en la resolución. Y él hizo igual, hizo caso omiso a la justicia y creo que eso nos puede llegar a jugar en contra y por un capricho de uno vamos a pagar todos los metalúrgicos. No te olvides que ahora dentro del mes que viene ya empiezan las paritarias, no tenemos autoridades definidas y esto va a llevar un tiempito porque la justicia hasta que se expida. Ahora, ¿cómo puede ser que él siga así al frente del gremio como si no pasara nada? Porque yo lo veo actuar y... Claro, pero en realidad como que tampoco, o sea, si no es legal, lo que yo también me pregunto, ¿no? La elección... No, todavía falta igual un fallo judicial por el desacato. O sea, la UOM cumplió un desacato a la autoridad y ahora falta el fallo del juez justamente para determinar lo que va a pasar, ¿no? Porque así como no tenemos autoridad ante el Ministerio de Trabajo, porque está esperando que la justicia expida, entonces falta ese fallo. Cuando venga ese fallo, ahí sí vamos a ver qué es lo que pueda llegar a pasar, porque vamos a estar bastante complicado. Y hay que ver si no van a otra elección, porque esa elección es no válida. Si la justicia dijo que no se podía hacer,
Bueno, ¿no? O sea, hay que ver el fallo judicial que venga, cómo viene. Al margen de lo que pueda suceder con lo de la justicia o no, lo que no se puede postergar más es la discusión de los acuerdos salariales. Exacto. Si es que no se puede hacer legalmente, nombrar una comisión de directivos de todas las seccionales con el aval para poder discutir con Roca, con quien sea. No, obvio, es que va a ser un tema porque si al no tener la certificación, el empresario, el sector empresario puede decir, vos con qué con qué legitimidad venís a negociar. Claro. También lo puede hacer la Secretaría de Trabajo. Sí, porque pero en vos realidad pensás que no se puede esperar más. Hay compañeros que no llegan a 800.000 no. pesos. No, es terrible. ¿Ahora los sueldos quedan congelados o dan ese 1% Lo dice Bonetti del que habla el gobierno? Ujú. Y va a quedar congelado. Queda congelado hasta que haya alguien representativo para poder... que vamos de vueltas. Depende cómo venga el fallo judicial. Obviamente entendemos que un juez, cuando hay desacato, no espera que el fallo sea favorable a como uno... Es lo que uno piensa, o lo que más o menos la experiencia que uno tiene, o ve los fallos judiciales. Y eso es lo triste, Cafi, que si el juez dictamina que no fue así o que es nulo, estamos peor todavía. No vamos a considerar, todavía vamos a seguir congelando los salarios porque van a seguir peor todavía. Por eso entendemos que esto es unilateral, solamente se quiso hacerlo igual ante un fallo judicial, se autoproclamó, y lo triste de esto es que hay seccionales también que combinaron con eso. Eso es lo triste. Son cómplices. No sé si cómplices o no, pero están en desacato. O sea, la UON entró en desacato ante la autoridad. No sé quién lo asesora legalmente, pero para mi manera de ver, como lo dije una vez acá, se tendría que haber corrido Campana, la sección de Campana, y que estén lo mismo, sin capital, ¿no? Pero que estén los mismos. Hay cambiado un poco las perspectivas y el juez, y judicialmente le puede decir al juez, lo que vos me estás prohibiendo está por acá afuera. Esto es legal y lo votaron los compañeros. Ahí hubiera cambiado todo una manera como para pelear el desacato, porque igual era el desacato igual, ¿no? Pero aunque sea esa mirada como para poder pelear. Hoy en día, un fallo judicial pide que se rehaga o se revea el tema de Campana. Automáticamente no se proclamó, no puede estar proclamado en Campana, y así todo rompió el estatuto nuestro, porque un dirigente que no ganó en su seccional no está elegido, no puede ser candidato a secretario nacional. Entonces también, por ese lado, también rompió dos cosas, entonces. Pero bueno, es parte de lo que tenemos. Así que sí, es complicado el Complejo. tema, o sea, es para ver que, primero hay que esperar a ver qué pasa, ¿no? Cuál es la determinación, pero hay muchos sectores involucrados, hay muchas cosas que no se cumplieron la ley, la verdad eso es bastante grave, más con la imagen, digamos, de los gremios y también todo lo que están padeciendo los trabajadores en general, ¿no? Entonces estamos en un momento muy complicado, pero bueno, nosotros en la UON Capital con vos nos vamos a ir una tanda y volvemos enseguida para hablar de la famosa histórica marcha de Paz, Pan y Trabajo de Salulo Baldini, que fue una marcha de resistencia, o sea, en una dictadura, ¿no? Todavía estaba la dictadura, enfrentado, que trajo la democracia también. Muchos dicen que Saúl fue el padre de la democracia. Además de, bueno, todo lo que defendió los derechos de los trabajadores y lo que significa la consigna, ¿no? Paz, pan y trabajo, ¿no? Que es lo que pide... Lo que pedimos hoy todos. Lo que pide la Argentina, ¿no? Como nuestra canción, que el trabajo es lo único que se puede perder, o sea, y la verdad que es lo único que nos trae dignidad a todos los seres humanos. Así que, bueno, nuestra canción de apertura de Lerner, que fue minuciosamente, digamos, puesta en ese sentido. Así que, bueno, vamos una tanda acá por Radio Sónica. También vamos a hablar del 2 de abril, Día de las Malvinas Argentinas. Así que, bueno, tenemos, los invito a quedarse un ratito acá, así charlamos de todos estos temas tan importantes. Nos tocaron semanas importantísimas. Así que, bueno, enseguida volvemos acá por UON Capital con vos. A la hora de la fe, cuando la campana suene, sé que voy a estar de pie. Que no nos falte el trabajo ni las ganas de soñar. Que el sueño traiga trabajo y el trabajo dignidad.
Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, transmitiendo las 24 horas hacia todo el planeta, con estudios en Callao 194, Radio Sónica, nominados a los Martín Fierro Digital, Mejor Programación Radio Nativa Digital 2018, 2019, 2021 y 2022, ganadora de Mix Cloud Award 2018 como Mejor Radio Centro y Sudamérica, por elección de los oyentes, Argentores 2018, reconocimiento del Consejo Profesional de Radio, Premio Éter 2008 y 2014, por creatividad de radios en Internet y Mejor Radio en Internet, y distinguida como el primer medio nativo digital por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, declarada de interés cultural y social. Esto es gracias a vos. Radio Sónica. Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. Radio Sónica, ganadora del Martín Fierro Latino 2025 en la categoría Canal de Streaming. Gracias Aptra, gracias a todas y cada una de las personas que forman parte de este proyecto que ya lleva 20 años. Y por supuesto, gracias a vos por estar ahí, por apoyarnos, por escucharnos, por vernos, por formar parte de nuestros días. Radio Sónica, canal de streaming, Martín Fierro Latino 2025. Ritrobo es una barra móvil, pero también es un punto de encuentro. Es una invitación para vivir grandes momentos junto a quienes queremos. Dale a tu evento lo mejor. Ritrobo barra móvil. Ingredientes de primera, tragos únicos y atención personalizada. Ritrobo barra móvil. ¿Querés saber más? Búscanos en Instagram. Somos Ritrobo barra móvil. Bienvenido, el mundo mágico del clown. Un mundo lleno de diversión y alegría que hará cambiar tu vida. Información del mundo de la magia, del clown y del circo, con entrevistas muy divertidas y con muy buena onda. El mundo mágico del clown. Un nuevo enfoque en la radio. Los esperamos todos los lunes a las 17 horas por Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. Del arte de combinar dos de nuestras mayores pasiones, la parrilla y la pizza, nació Parry Pizza. Elaboración artesanal, una increíble variedad de combinaciones. La verdadera pizza a la parrilla está en zona sur y se llama Parry Pizza. Delivery al 11 60 38 50 62. Y ahora también podés llevar la mejor pizza a la parrilla a tu evento. Sí, pizza libre para vivir momentos únicos. Más info en Instagram, @par.ipizza. 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Actualizate al modelo que siempre soñaste. Los mejores teléfonos de Apple o Samsung ahora al alcance de tu mano con precios increíbles. En Instagram somos @importaciones_Miami_Buenos Aires. Y si venís de parte de esta radio, te regalamos unos auriculares Bluetooth para que nos escuches en todos lados. Seguinos y entérate de todas las novedades en @importaciones_Miami_Buenos Aires. Este año, sorprende a tu equipo o a tus clientes con un regalo distinto. Pernil a domicilio. Perniles listos para compartir. Calientes, jugosos, con panes y salsas listos para disfrutar. Pernil a domicilio. Un detalle que se disfruta. Encontranos en Instagram como @pernildomicilio y reserva tu regalo empresarial. Elegimos ser diferentes, porque elegimos ser ceros. En Radio Sónica, escuchás siempre lo que querés escuchar. Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet. Somos la generación que te cuenta las cosas de otra manera, pero siempre con la verdad. Radio Sónica, evolución permanente. No hace falta recurrir a la inteligencia. WOM Capital con vos. El espacio para el encuentro de quienes hacen grande la industria metalúrgica. La actualidad sindical, las novedades, lo que se habla y de lo que pronto se hablará. Esto es WOM Capital con vos. Hasta las 11 en Radio Sónica. Aunque las puertas se cierren, aunque no me sienta bien, aunque el tiempo pegue fuerte, sé que voy a estar de pie.
aunque el tiempo pegue fuerte, sé que voy a estar de pie. Hierba buena nunca muere, no se cansa de pelear. Aunque llueva, nieve o truene, te tenés que levantar. Aunque llueva, nieve o truene, te tenés que levantar. Aunque no haya navidades a la hora de la fe, cuando la campana suene, sé que voy a estar de pie. Que no nos falte el trabajo ni las ganas de soñar, que el sueño traiga trabajo y el trabajo dignidad. Todo dice made in China y yo sin hablar inglés. No me importa ni me arruina que esté en jaque mi ajedrez. Más de 30.000 noticias en el matutino de hoy. Está de moda la injusticia y ya no sé si vengo o voy. Hacer patria es hacernos el amor. Si tu falda es mi camisa y tu suspiro mi huracán, si mi llanto les da risa, si mi paz es tu volcán, si no hay nada que nos una, vamos a unirnos los dos. Tantos viajes a la luna, tanta iglesia para un Dios. Hacer patria es hacernos el amor. Bésame y no pares, pídeme lo mismo, finge que no sabes que vivir es solo un acto de cinismo y que hacer patria es hacernos el amor. Si el horóscopo me miente para hacerme sonreír, no me sumaré a la gente solo por sobrevivir. Con mi mundo entre tus piernas y tus brazos por cuartel, habrá luz en las tinieblas, habrá magia en el papel. Hacer patria es hacernos el amor.
Bueno, qué importante la patria, ¿no? Qué importante también, digamos, Saúl Ubaldini, ¿no? Con esa marcha famosa de Paz, Pan y Trabajo de allá por 1982, que marcó un hito histórico en la Argentina, ¿no? Sí, es cierto. Antes de esa, el 27 de abril del 79, una marcha muy, muy grande también, que fue la primera, muy reprimida, fue brutal esa marcha. Y después hubo varias, pero está esta de 1982, que... 30 de marzo, por 30 eso la... de marzo de 1982, sí. Que ya desde la mañana, tanto en La Plata como en Buenos Aires y en distintas provincias, la policía bajaba de los camiones, que era una cosa impresionante, ¿no? No podían llegar a Plaza de Mayo, no pudieron cruzar el Riachuelo muchos. ¿Salían de Liniers, no, la marcha? Sí, no. ¿No salió de...? Al revés. ¿Cómo? Fue al revés. Claro. Fueron para... No, pero la de Plaza de Mayo no fue la del 30 de marzo, fue la del 7 de noviembre del 81, claro, que fue cuando se creó Paz, Pan y Trabajo. Ajá. Fue la primera marcha en San Cayetano, el 7 de noviembre del 81, claro. Claro, nosotros bueno, estamos conmemorando justo la mezclando. Claro, la del 30. Justo conmemoramos la del 30, vamos a contarles a nuestra audiencia porque ayer fue 30 de marzo. 44 años. 44 años. Oh, un montón. Bueno, vamos a compartir con ustedes un videíto de Saúl Ubaldini, que así lo debatimos acá con Maggie Ubaldini y los compañeros que están presentes en la mesa. Quieren privatizar las empresas de punta, como son Somisa, como son Petroquímica, para después ¿qué? Entregarlo a mano de la extranjería. Eso no es ser nacional, eso no es patria. Y nuestra posición sigue firme en lo que es el tratamiento que se le debe brindar a los usureros de adentro y a los usureros de afuera. Aquí, los intereses de la pretendida deuda externa deben quedar de lado. Nosotros solicitamos que la misma reflexión que los trabajadores y el pueblo tienen, la tenga el gobierno, no solamente concurriendo a los actos oficiales, sino también acordándose cuando Cristo echó del templo a los fariseos porque le chupaban la sangre al pueblo. Eso es lo que queremos y eso es lo que nos merecemos. Tenemos las banderas, esas marchas famosas de la UON, ¿no? También ahí, Paz, Pan y Trabajo, esa marcha histórica, ¿no? Estábamos acá debatiendo debates de ayer y de hoy, porque hoy en día también está presente. Tiene más vigencia que nunca cada palabra que dice. En el libro todo lo que yo escribí es como si estuviese escrito hoy por este gobierno. Vamos a mostrarlo, volver a Saúl. El último. Si bien estamos en streaming, es lo mismo que la tele, así que volver a Saúl, que me parece interesante que el pensamiento de Saúl, que cuál sería hoy en la actualidad. Después nos vas a decir, Maggie, ¿no? Los compañeros también pueden opinar. Este lo presenté en vida de él, lo escribí. Ah, mirá, yo tengo este que me lo regaló Maggie, está dedicado hace muchos años, la compañera que anduvo ahí presentándolo, volver a Saúl, la verdad me pareció súper interesante. Los dos son interesantes, hay que volver a Saúl. Lo que pasa es que el olvido, como dicen, está lleno de memoria. Y yo lo que noto es que muchos dirigentes tratan de que se olvide hasta el apellido Ubaldini. Si ustedes se fijan ayer quiénes lo recordaron, y yo creo que 5 gremios habrán sido como mucho, porque querés tapar es una imagen que no podés ni siquiera imitar. Que hoy les hace ruido a muchos sindicalistas. Les sigue haciendo ruido, les hizo ruido en aquel momento, que en ese video que vos acabas de pasar, es la última marcha que pudo hacer. Esa fue en el 90, debe haber sido, cuando Menem comenzó con las privatizaciones y la de YPF había prometido que esa plata iba a ir para los jubilados,
cosa que nunca cumplió. Cuando puso de ministro de Economía uno de Bunge y Bor, Saúl se le opuso totalmente, pero ¿qué pasó? Los triacas de la vida lo dejaron solo. Claro. Quedó solo completamente. Y Qué ahí difícil, quedó ¿no? en cerveceros, tomando mate cocido, solo, no le sonaba ni el teléfono en aquella época. Hasta que después, bueno, lo recupera Duhalde y lo hace diputado nacional. Pero mientras tanto, todos los sindicalistas negociaron con Menem. Lo dejaron solo. Lo dejaron completamente solo. Sí, no, aparte es terrible. La verdad que también, o sea, oponerse a un propio compañero que supuestamente era peronista. Y que venía de una lucha tan grande como era contra los militares, porque hay una cosa que dice Roberto Bonetti, el compañero, que el verdadero padre de la democracia es Saúl. Yo por ahí no dejaría de lado a Alfonsín. Alfonsín fue el primer presidente de la democracia, pero el que arriesgó su vida fue Saúl y otros tantos, porque hubo muchos compañeros. Claro, recordemos también, ¿no?, que siempre hablamos, pero la dictadura vino a eso, ¿no?, a terminar con los derechos laborales, con muchas cosas, y por eso también se habla de que Saúl, ¿no?, fue parte de eso, porque realmente con estas marchas había que estar en ese momento haciendo Saúl eso, ¿no? El 30 de marzo del 82 terminó preso, igual que otros tantos. En Mendoza murió Benedicto Ortiz, que era un trabajador minero. Fue una lucha muy dura. Y con esta aventura malvinense que después, bueno, claro, ese 30 de marzo hubo mucha represión también. Muchísima represión. Y a donde lo toman preso a él, a Lorenzo, y después los 2 días está la gesta de Malvinas. Claro, o sea, el pueblo vuelve a salir. Ahí los liberan y el 14 de abril Saúl viaja a Malvinas. Claro, eso es muy interesante. Hablando de Malvinas, que ya lo mencionó Maggie Baldini, tenemos presente al compañero Saúl Pérez, que primero lo voy a saludar porque es un amigo, un compañero de toda la vida entrañable, que estuvo en Malvinas, veterano de Malvinas. Bueno, me regaló una chalina de Vita, o sea, lo voy a decir porque lo amo a Saúl, así que bueno, Saúl, ¿cómo estás? ¿Estás en línea? ¿Estás afuera, creo? Pero... ¿Hola? ¿Se escucha o no se escucha? Saúl. Bueno, tenemos a Saúl Pérez, es combatiente de Malvinas, creo que Maggie también lo conoce. La verdad que bueno, los compañeros estamos acá presentes. Y hablando de Malvinas, mientras tanto vamos pasando un videíto para que debatamos entre todos, ¿no?, la importancia de Saúl, que es lo que hizo, ¿no?, esta gesta maravillosa, y también de Malvinas, de lo que pasó en Malvinas, ¿no? Madre, me voy a la isla, no sé contra quién pelear, tal vez luche o me resista, o tal vez me muera acá. Creo que hace mucho frío en la ciudad. Hay más miedos como el mío por acá. ¿Qué haré con el uniforme cuando empiecen a pelear? Con el casco y con las botas, ni siquiera sé marchar. Creo que hace mucho frío por acá. Hay más miedos como el mío. Estamos acá compartiendo con ustedes lo que fue momento histórico de la Argentina, la guerra de Malvinas. La verdad, bastante duro todo esto. O sea, la verdad que bueno, sí, ahí está Saúl. Se escucha mal, no sé, Gonza, no sé qué pasa. Estamos en el aire. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás, Saúl?
Un gusto Hola. saludar. Hola, Saúl, ¿nos escuchás o no? Hola. Bueno, no se escucha. Bueno, estamos hablando un poco, ¿no?, de la figura de justamente otro Saúl Ubaldini, Saúl Wilfredo Pérez, que sí. nos introdujo Maggie acá a la guerra de Malvinas. Bueno, nosotros pasamos este videito para que compartir con nuestra audiencia lo que fue, ¿no?, esa guerra, lo que también significó para la Argentina, que, bueno, se queden con nuestra soberanía, ¿no? Porque hay que reconocerlo y decirlo siempre, aunque a algunos no les gustaría que esto sea así, que las Malvinas fueron y serán argentinas. Esos patriotas que mandaron, chicos por ahí que no estaban preparados para la guerra. Vos sabés mucho. que yo fui convocado para la guerra. Yo hice el servicio militar en el batallón de comunicaciones 601 de Citibel. Cuando son convocados, nos tenemos que presentar en el regimiento que habíamos hecho el servicio militar. Bueno, yo me presenté y nos tuvieron todo un día sentados debajo de los árboles, pero los chicos que siguieron, los colimbas, ¿no?, que siguieron hasta La Plata, a eso los embarcamos y se los llevaban. Claro. Y mira, hice la instrucción en lo que es como soldado, y la verdad nosotros no estábamos preparados para una guerra. El país no estaba preparado para una guerra. Y nos enfrentábamos nosotros a un país que, por eso le dicen pirata, ¿no? Que toda su vida los que fueron vivieron de guerra en guerra. Y llevaron a los chicos a una masacre, y como todo gobierno, ¿viste?, quiere tapar la mala gestión con algo. Es que Claro. muchos dicen que fue una aventura que emprendieron los militares porque ya veían que habían llegado a un límite que el gobierno se les iba a caer. Lo del 30 de marzo, sumado a lo de Malvinas, ya emprendieron la retirada de alguna manera. Claro. Si le salía bien Malvinas, Claro, era otra sí, historia, ya era- aparentemente. Pero la verdad que, ¿Ya bueno, tenemos fue en contacto? una locura. La verdad que, bueno, tenemos al invitado en línea. Saúl Pérez, ¿cómo estás? Ahora ¿Qué sí nos tal? escuchás. ¿Qué tal? Ahí está, Sí, te saluda. sí, ahora sí. ¿Cómo Ahora estás? sí. Te saludo acá con Bien. Beto, con Maggie Ubaldini, Hola, Saúl. con Cafieri, May, querida May. con Jubilla. Me Ah, estaba mirá qué nombrando bueno. todo, me colgué un poco. Maggie Ubaldini también te conoce, como yo, hace años. Sí, sí. Así sí. que bueno, veíamos en el video Estaba- que incorporamos tus fotitos también. Sí, Ahí sí, está sí, Saúl lo vi. Ubaldini, Saúl Pérez. Una foto muy... Contanos un poco, ¿no? Saúl Ubaldini está presente, máxime que ahorita nomás se cumplió un aniversario más de la valiente en marcha por pan, paz y trabajo, ¿no? Exacto. Así que Saúl Ubaldini siempre está presente. Bueno, contanos un poco, ¿no? Sobre la guerra. La guerra es el peor síntoma del odio que puede tener un ser humano, ¿no? En donde no hay victorias, caen de un lado y del otro, donde la primera víctima, la verdad, en la guerra de Malvinas, cuando acá los medios de comunicación decían que íbamos ganando, ¿no? Con un ejército no preparado para el ambiente en el que estábamos, ni logísticamente tampoco, ni anímicamente. Era como ustedes comentaban hace un rato, ¿no? Fuimos el último eslabón de la dictadura, y que después sobrevino la democracia, ¿no? Nosotros tenemos que mantener viva la memoria por Malvinas, no solamente en lo de abril, en lo de mayo, sino los 365 días del año, porque si hablamos de Malvinas, hablamos de soberanía. Claro. Y si hablamos de soberanía, no podemos hablar solamente de soberanía territorial, sino también cultural, económica, marítima, terrestre. Digo, Malvinas brinda un abanico muy importante con lo que tiene que ver con la soberanía de este Estado, de esta Argentina que tanto amamos, y que hoy está denostada, vapuleada, odiada, no solo en nuestro territorio, sino el pueblo argentino por este gobierno cipayo, entreguista, ¿sí? Que solamente hace corrupto, que hacen negocio para ellos y para sus amigos. Que espero que si prevalece la verdad, la justicia, tienen que terminar retenidos, presos como corresponde.
Claro, obviamente. Bueno, coincidimos con vos acá todos, o sea que... ¿Vos cuántos años tenías cuando fuiste ahí a la guerra? Yo cumplo 2 años el 11 de enero, así que tenía 19 años recién cumplidos. Yo durante los 18 años hice servicio militar obligatorio para esa época, en donde el conflicto real de batalla, de combate o de guerra sería contra Chile. Luego, más alejado era Perú, pero jamás pensamos que iba a ser contra Gran Bretaña. Lógicamente, fue utilizada esta guerra por un gobierno que quería permutarse en el poder, ¿no? Y sin el apoyo, digamos, de la Cámara de Diputados ni senadores, sin el apoyo del pueblo, no podía nunca obtener una victoria en un conflicto armado, ¿no? Máxima y con toda la realidad de defender nuestro territorio, cuando las cosas están mal paridas por siempre. ¿Sentís, Saúl, porque, bueno, la verdad que hubo momentos que fueron un poco reconocidos los veteranos, que, bueno, queremos aclarar algo, que la guerra no es fácil, que se pasan cosas muy graves y que muchos quedan con consecuencias para toda la vida, siendo los patriotas, y el Estado en sí nunca reconoció, salvo en algunos momentos, como por ahí en el gobierno de Néstor y Cristina, algo, pero no reconoció del todo, ¿no? Cuando volvimos de Malvinas, volvimos por la puerta de atrás. Casi 10 años hemos estado a la deriva los veteranos de guerra, luego el vuelto, y eso conllevó a cientos y cientos de veteranos de guerra que se han suicidado por diversos temas psicológicos y otros por temas físicos. Costó más la posguerra que la guerra en sí, porque en la guerra vos sabés quién es el enemigo, el idioma que habla y hasta cómo viste y hasta cómo huele. Y acá en Argentina la causa de Malvinas tuvo muchos enemigos, hubo una campaña desmalvinizadora y eran de los propios argentinos, ¿no? Querer ocultar a los veteranos de guerra de la causa de Malvinas, una causa justa realmente para el pueblo históricamente, si bien la medida y la guerra no fue apoyada y no fue en términos bajo las leyes y avanzado con conflictos así de esta magnitud sin estar preparados, se hizo lo que se pudo durante la guerra. Recién en el año cuando asume Néstor, en el gobierno de Néstor, recién los veteranos de guerra empezamos a tener reivindicaciones concretas, principalmente en materia de salud, con el PAMI, con un presupuesto especial para los veteranos de guerra, se logró que veteranos de guerra fueron incluidos en el PAMI para atender la patología de los veteranos de guerra. Como para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, yo en una reunión se lo dije a Néstor, digo, Néstor, para un veterano de guerra no hay nada mejor que otro veterano de guerra que lo sabe comprender, entender, y es un hermano el que lo está atendiendo. Y fue así que pudimos abrir la puerta del PAMI, gracias a Néstor, para que veteranos de guerra tuvieran su oficina de veteranos de guerra dentro de cada UGL del PAMI. Mirá qué interesante eso, ¿no? Cómo los dejó solo la sociedad argentina después de haber luchado por la patria, el Estado sobre todo. Desde una película de Ode Camín que nos decían los chicos de la guerra, cuando en realidad a partir de que pisamos Malvinas dejamos ser chicos y tuvimos la responsabilidad de defender ese territorio. Y muchos entregaron su vida en defensa de ese territorio. Muchos derramamos nuestra sangre en Malvinas. Yo volví herido, por ejemplo. Pero al margen de todo esto, Néstor nos reivindicó a los veteranos de guerra. Néstor nos reivindicó con la pensión nacional, con un programa de salud concreto, sí, con inclusión, éramos parte de la causa de Malvinas. Y los veteranos de guerra estaban sobre la mesa del Estado Nacional, dando solución y atendiendo a los veteranos de guerra en cada patología, en cada problema, en cada necesidad que tenía el veterano de guerra y su grupo familiar, ¿sí? Y su grupo familiar, que para un veterano de guerra la familia es lo más preciado que puede tener. Claro, luego, pero hablamos de casi una década y pico sin ningún tipo de apoyo del Estado, salvo cuando vino Néstor, ¿no? Estamos hablando de la guerra y digamos, pasaron más de 10 años sin ningún tipo de apoyo de
no de la sociedad, porque creo que la sociedad, gran parte, no todos, ¿no? Porque hay algunos que la verdad que no. Gran parte nos trataba de loquitos, ¿eh? Nos comparaban con los veteranos de guerra de Vietnam, nos cerraban las puertas, no conseguíamos empleo, no conseguíamos trabajo. Qué duro, y de ahí ¿no? que se salió a vender diarios a la calle, calcamonía, almanaques, para poder sustentar a la familia o al propio veterano de guerra que no conseguía empleo y trabajo, por el simple hecho de pertenecer a un número, a la clase 62 o 63. Pero Néstor nos reivindicó, hasta el documento, el DNI, dice héroe de la guerra de Malvinas. Hubo una reivindicación concreta, no solo de palabras, sino con hechos con el gobierno de Ernesto. Y después con Cristina, también exactamente lo mismo. Nosotros le pedíamos a Cristina, y yo decía particularmente en muchas notas que me hicieron en el diario y demás, que a mí me daba pena que en el cementerio de Darwin tuviera una placa que dijera un soldado argentino solo conocido por Dios. Y realmente no debió haber sido así. Estos soldados tenían padre, madre, hermanos, familia, y no solamente debe ser reconocido por Dios, sino también por la patria, por los argentinos, por cada uno y todos los argentinos. Tienen que llevar en la placa su nombre y apellido. Y así empezamos una campaña, y Cristina lo llevó a la ONU, y por intermedio de la Cruz Roja y el equipo antropólogo forense argentino, se empezaron a identificar a los soldados. Terrible. Digo, mucha reivindicación, mucha contención, mucho cariño hacia la causa de Malvinas y hacia los veteranos de guerra y su grupo familiar. Sí, como en todos los sectores, Néstor y Cristina han marcado una política maravillosa. En un caso como esto, que ustedes fueron patriotas, que arriesgaron su vida por la patria, la verdad que ha sido muy injusto a la sociedad argentina con todo lo que nos estás contando. Ni siquiera poner, ¿no?, de poder buscar los nombres, ¿no?, de la persona, eso es gravísimo. Menos mal que ustedes dieron batalla y Cristina los escuchó, igual que Néstor, para poder, digamos, reivindicar, aunque sea hacer un poco de justicia en esta sociedad tan injusta en la cual vivimos. Lo que pasa es que lo triste es que tenemos un presidente que se identifica con Margaret Thatcher, quien es la responsable de haber hundido el ala General Belgrano, costando la vida de 223 compatriotas argentinos, hermano nuestro. ¿Cómo podemos tener semejante personaje? Claro, pero tenemos ese presidente, Raúl, tenemos ese presidente votado por gran parte de la sociedad y apoyado, ¿no? Con jóvenes que no vivieron, no saben lo que fue Malvinas, no estudiaron en la escuela, ¿no? Me parece, Cubilla. Aparte lo que dice Saúl, nosotros no estábamos preparados para la guerra. Primero, por el armamento que teníamos nosotros, porque yo hice el servicio militar un año antes que Saúl. La instrucción que nos daban en su momento no era para ir a la guerra, y encima íbamos a pelear con un país que toda la vida vivió de la guerra y vive de la guerra, y aparte en una zona inhóspita que no se podía. Yo a veces veo por YouTube los problemas que tenían incluso los mismos militares argentinos que bajaron a la isla, no tenían nada, digamos, de mandos, los mandos, de a qué iban, qué tenían que hacer, quién mandaba, nada. Un desastre. Un desastre. Te quiero decir que no peleamos solamente contra Inglaterra, peleamos contra la OTAN. Sí, también. Contra el servicio satelital y con Chile, norteamericano, y contra Chile también. Contra el servicio de inteligencia del ejército chileno, digo. Sí, no te olvides, Saúl, que ahí bajaban los aviones y lo proveían de combustible. También contra Chile. Sí, totalmente. Gracias a Dios, y esto siempre yo lo remarco, y hay que remarcarlo, y hay que tener memoria. Tuvimos el apoyo importantísimo por parte del gobierno del Perú. Sí, por eso el afecto y el recuerdo permanente a nuestros hermanos peruanos que han estado en el momento al lado de Argentina. Y que estaban preparados para acompañar en la guerra. Sí, totalmente. Sí. Qué importante lo que decís, porque bueno, ¿no? Argentina con esto de la patria grande, digamos, abre los brazos a todos, y muchas veces muchos compatriotas peruanos son juzgados, viste, acá en la Argentina son discriminados, y la verdad que importante, ¿no? Cuando tuvieron que estar nos bancaron, ¿no? Como otros países de Latinoamérica. Sí. Claro. Pero tenemos que hacernos cargo, porque nosotros tenemos que hacernos cargo.
indudablemente hemos fallado en la cultura, en la memoria, en la perseverancia, en mantener viva la cultura argentina, nuestras raíces. Hemos fallado, por eso nos pasa lo que nos pasa con la juventud. Que como bien decía vos, sí, que los jóvenes no vivieron la guerra, no vivieron la dictadura, no saben nada, pero somos responsables de eso también. Sí, es verdad. Cuando creíamos que fuimos unos, a ver, yo siempre decía que ellos estaban a la vuelta de la esquina, que estaban ahí agazapados esperando la derecha para poder robar y aprovecharse de la riqueza de nuestro pueblo, de nuestra gente. Esta anomia Y total, volvieron. esta anomia que vive la sociedad argentina, creo que también, o sea, no podemos generalizar en todos los jóvenes, ¿no? Pero quizás pasó muy lejos la dictadura. Yo tenía 2 años y Beto creo que ni había nacido. Yo nací en el 82, pero, en mayo. Claro, pero guerra. uno escuchó en el colegio, la educación también falló en esto, ¿no? Sí, totalmente, por eso digo. En todo, digo, ¿no? Ayer tuvimos un caso acá en Argentina, no sé si... Por ejemplo, ¿por qué no presentamos una ley para castigar a aquellos negacionistas del genocidio cometido por militares? ¿Por qué no lo presentamos? Sí. No tendríamos tanto negacionistas, porque irían presos directamente. Entonces debemos avanzar en política que realmente reprima aquello que hace tanto daño a la memoria de nuestro pueblo, a la memoria de Argentina. Debemos avanzar, tenemos que ir al hueso, tenemos que profundizar las leyes, ¿sí? Para que no venga ningún paso 4 de copa a querer destruir como están destruyendo hoy nuestra nación, nuestro pueblo, nuestra gente, nuestra fábrica, nuestra industria, las pymes, la facultad, la educación pública, la salud, el Garrahan, nuestro discapacitado. Digo, han lastimado por todos lados han lastimado al cuerpo de nuestra nación. Bueno, hay que volver a Saúl y también volver a Malvinas, ¿no? Me parece muy interesante esto, ¿no? De ver esta historia, lo que pasó en la Argentina y ver qué están haciendo los dirigentes hoy, qué está haciendo parte de la sociedad argentina, porque también vivimos una anomia en la sociedad donde muchos jóvenes no tienen un camino marcado. Ayer lamentablemente acá pasó un caso muy grave que habla del desmembramiento de la familia, de la sociedad y todo, donde un chico entró y mató a un montón de compañeros en Santa Fe. Obviamente que los compañeros no eran muy buenos y hay que decir que el chico sufría bullying y se cansó de no ser escuchado, pero falló pero todo. vos cuando tenés un presidente que baja una línea de que y una ex ministra que hoy es senadora, desgraciadamente, que baja en línea que hay que estar armado, y tenía el otro experto, el tremendo narcotráfico corrupto que decía cárcel de bala, y bajás esa línea de odio donde muchos de integrantes de este gobierno dicen que estaría bueno que la gente ande armada para defenderse, en donde tenés un diputado nacional que recibe un arma de fuego en la Cámara de Diputados. Digo, deja mucho que desear el Congreso de la Nación, que se llame Honorable Congreso de la Nación. Sí, acá Maggie te quería hacer un comentario, Saúl, quería hacer un comentario. Sí, que hasta el Mundial en aquel momento fue usado. Tal cual, también. Bueno, ahora también sí, lo usan siempre. Digamos que el Mundial sirve para distraer de todo, la gente se olvida por un tiempo de las desgracias que estamos viviendo y termina el Mundial y volvemos a la realidad, ¿no? Tal cual. Pero bueno, es ese proceso que es la historia que es cíclica, ¿no? Lo escuchamos a Saúl Ubaldini también hablando de las privatizaciones y nos quedamos, esto pasa ahora, o sea, pero es más complicado lo que pasa ahora que lo que pasó en el gobierno de Menem, porque la sociedad argentina no tiene otro resto, porque las privatizaciones, o sea, antes estuvieron mal hechas y ahora, o sea, están, digamos, siendo arrasadas totalmente. Por suerte hay que volver a Perón, hay que volver a Evita, hay que volver a Néstor, hay que volver con Cristina, y hay que tener siempre la memoria de nuestro querido Saúl Ubaldini, que fue uno de los dirigentes que puso lo que tenía que poner frente a una dictadura en una marcha multitudinaria por paz, pan y trabajo. ¿Tuviste la oportunidad de conocerlo? Una vez lo conocí a Saúl en la UON de Morón. Mira, justo en la UON, que es de UON Capital con vos,
conoció, acá justo Capital, ¿no? Pero la UOM conoció a Saúl Ubaldini. Saúl Pérez. En Morón. Claro, en Morón, muy bien. Ahí en el gremio estuvimos en una charla por el tema de Malvinas, por el tema de la marcha, del aniversario. Sí, estuve al lado de Saúl, tuve el enorme placer y orgullo de estar al lado de ese gran hombre, que sigue vivo, no está físicamente, pero sigue vivo en la memoria, en los compañeros, en el peronismo, en los trabajadores, sigue vivo en nuestro corazón. Gracias, Maggie, gracias por llevar tan dignamente ese apellido que te legó ahí. Gracias compañero. por tus palabras, y dicen que mientras a una persona no se le olvide, esa persona no muere. Exactamente. No, por supuesto que no, Y mis felicitaciones, ¿no? Creo que ya a tu hija yo la conocí muy chiquita y ya creo que es doctora, ¿no? ¿Se recibió? Sí, es abogada. Sí. Es abogado, mirá vos, qué Eva, qué Eva, orgullo, ¿no? Eva, María Eva. Eva, qué orgullo. No se podía llamar de otra manera. No, imagino que no. Muy bueno. Así que teníamos tantas cosas para decir y hablar que realmente tenemos que buscar la unidad de todos los compañeros, de aquellos que están en contra de este programa político de no gestión ni de hundimiento de la nación, para poder recuperar la sonrisa. Tenemos un pueblo muy manso, Saúl. Y no tenemos dirigentes que los motiven, que los movilicen como hubo en una época, ¿no? Hay algunos, pero que solos Yo tampoco quisiera que pueden. me recuerden alguna marcha de la CGT que haya salido a defender a alguna pyme, alguna empresa, alguna fábrica, alguna industria, a los compañeros que echaron de la administración pública nacional, tan necesario para la gestión de un Estado nacional. Pero claro, como este gobierno no tiene un Estado presente, los empleados públicos nacionales están de más. Todo reducido a secretarías o a direcciones, donde el Estado se ha quitado totalmente, ¿no? De donde debe estar, que debe estar con el pueblo, con la gente, con las necesidades de nuestro pueblo, tanto sea en salud, educación, cultura. Trabajo, ¿no, Saúl? Porque trabajo también hizo, con Carlos Tomás a la cabeza, hizo bastante políticas, ¿no? Para los veteranos. Con Carlos Tomás se hacían convenios con los gremios y se capacitaba a los compañeros, a la gente que estaba desempleada y que estaba cobrando algún programa de desempleo. Nosotros lo vivimos, venían los compañeros todos mal vestidos, mal bañados, bajoneados, destruidos anímicamente por el piso, y a los 2 meses de estar haciendo los cursos, 1 mes y medio, y ya venían con otro ánimo, yo sabía que iban a trabajar, yo sabía que iban a poder ganar el propio pan de cada día para llevar a la mesa de su familia. Era un cambio importante que a nosotros nos llenaba de orgullo de ver cómo podían recuperar fuentes de trabajo o ingresar en alguna fábrica, en alguna industria, por las políticas que llevaba adelante el Ministerio de Trabajo, de la mano de Néstor, de la mano de Cristina y de Tomada. Claro. Exactamente. Bueno, eso es importante que lo menciones porque el trabajo que se está perdiendo, ¿no? En todos los sectores y demás, la verdad es lo único que dignifica al hombre. También dignificó en su momento y trató de dignificar, aunque deberían haber sido muchos más los trabajos que tuvieron los veteranos de guerra en Malvinas, ¿no? Qué injusticia. Lamentablemente, todo. Lamentablemente para los veteranos de guerra no fue fácil después del retomar del conflicto, pero gracias a Dios hubo un Néstor que nos reivindicó y que yo lo valoro y lo tengo presente siempre, digamos. Esto nos hace mucha falta. Bueno, nos vamos a despedir con vos, pero quiero que antes de despedirnos nos dejes alguna frase de lo que significa las Malvinas en esta conmemoración y de cómo ves que se representaría hoy volver a Malvinas en la Argentina que vivimos. Malvinas es parte del corazón de todos y cada uno de aquellos argentinos, pero realmente bien nacidos, aquellos que aman la historia, aquellos que respetan a San Martín, a Belgrano, a Rosa, a Mosconi, a Perón, a Evita, a Néstor, digamos, a Cristina,
a tantos que por ahí me olvido de algunos, ¿no? Pero Malvinas es de todo y cada uno de los argentinos, no es solamente de un sector político, es de todos los argentinos. Es la única causa que nos une a todos los argentinos, ¿no? Y lamentablemente hoy vemos como se entrega nuestra patria, nuestra cultura, nuestra economía, las Malvinas, territorio del sur argentino se entrega a intereses extranjeros. Y tenemos un presidente que admira a Margaret Thatcher y se cae de rodillas frente a Donald Trump. La verdad que hay que tener memoria, hay que volver a la historia argentina y ver que los días más felices son y serán, pese aquí en el pese peronista, y Malvinas por siempre Argentina. Y el recuerdo permanente a los 649 que fueron solidaridad por este territorio. Y un abrazo y un cariño muy grande a sus familiares, a la madre, a los padres, que hoy muchos han partido ya. Y esperando a sus hijos que no volvieron, pero que siguen haciendo guardia ahí en el cementerio de Amos, en la estación. Bueno, muchas gracias, Saúl. La Muchas verdad, gracias, un Raúl. patriota, un genio. Te esperamos acá en Buenos Aires para seguir charlando también en algún momento cuando puedas en Un Capital con vos. Te mandamos acá a todos un beso muy grande y bueno, hasta la vista, compañero. Dale, muchísimas gracias, mi respeto a vos, sí, gran compañera, a Ubalini, a la gran compañera, a la hija de ahí, a toda la mesa, gracias por este llamado, gracias por mantener viva la memoria. Muchas gracias. Bueno, nos despedíamos acá de Saúl Pérez y bueno, también estábamos hablando, ¿no? De Saúl Ubaldini. Bueno, ¿qué haría hoy si viviera, Saúl, ¿no? ¿Qué haría? Qué interesante. Y ¿qué haríamos por cada uno de nosotros que no pudiésemos hacer nosotros mismos, ¿no? Exacto. Porque nadie lo va a hacer. Y hoy no tenemos dirigentes que realmente muevan a la gente, que la motiven. Están dormidos, ¿no? Yo veo un pueblo muy dormido. Sí, la verdad, muy dormido. Yo, cuando hoy comentaba vos del pueblo dormido, cuando quisieron hacer la reforma jubilatoria en Francia, como salieron, Claro. todo Francia salió. Los chalecos amarillos, Sí, ¿te todos acordás? salieron. Sí. Y acá quieren llevar la edad jubilatoria a los 70 años y miramos, escuchamos. Yo creo que dirigente hay, lo que pasa que... ¿Sabés lo que pasa? Que cualquier dirigente que salga ahora a enfrentar a este gobierno de una manera dura realmente, ¿no? Convocando una marcha, ponerle un Saúl Ubaldini que aparezca. Te interviene en el gremio, te sacan la obra social, o sea, de alguna manera lo pagás, se perjudican los trabajadores también. Por eso yo creo que muchos están, no digo guardados, pero están tranquilos esperando. Sí, igual hay un adormecimiento, ¿no? Me Creo parece. que viene un poco por ese lado, pero dirigente hay dirigente. El tema es Hay llegar una- la unidad. El tema Ahí de la está. unidad, yo veo que cada político, no dirigente sindical, cada político se está mirando su propio ombligo. A ver quién llega. Pasó con el tema de la reforma laboral. Claro. Muchos peronistas que votaron esta ley. Sí, sí. Gobernadores que acompañaron este cambio. Qué vergüenza, ¿no? Sí, Esta por ley, eso. ¿cuántas ¿Y leyes cuántas le votaron? leyes? Sí. Que pasa que hay una generación también que nunca tuvo derechos. Claro, también es eso. Entonces por ahí escucha a algún dirigente pelear por esto, por lo otro, ¿qué está diciendo? Y a mí qué me importa si nunca me tocó, ¿no? A mí no me va a tocar, no me tocó. Es como pasa en todo, ¿no? Pero también esto de la lucha de pobres contra pobres, ¿no? O sea, el trabajador pobre le molesta el que cobra un programa social, que es otro trabajador pobre y encima sin derechos. Le molesta la economía popular. Y el trabajador que gana un poquito más, o gana menos, le molesta el que gana más, pero en realidad no se dan cuenta de quiénes son los que realmente se quedan con esa distribución de la riqueza grande que tienen, ¿no? Claro, o sea, trabajador contra trabajador, ¿no? Qué triste es mirarnos y cruzarnos de esa manera, porque
La única clase nuestra es la trabajadora y implica el que está en negro, el que está en blanco y que de alguna manera es el que sostiene el país. Porque en realidad los trabajadores sostenemos el país. Después los dirigentes políticos de alguna manera buscan su momento, como decíamos recién. Y qué triste ver esto, ¿no? Escuchaba recién a Saúl diciendo lo que nos falta, lo que tuvimos, lo que se nos perdió y lo que nos falta llegar de vuelta a lo que tuvimos. Y no fue hace mucho lo que él hablaba, ¿no? 10 años, ¿no? Sí, distribuir, a ver, fueron la verdad una reactivación de la economía, reactivación de la industria. Hoy en día tenemos un gobierno cipayo, o sea, prácticamente, como decía ayer Roberto, parecemos que volvimos a la colonia con un virreinato, ¿no? Le debemos justamente al el virrey, le debe al rey, y entendemos que la fuerza productiva está acá y la que justamente no está cobrando como debe ser, y lo triste es que nosotros después nos autoproductamos y encima el mundo trabajador vota a este cipayo. Eso es lo triste también. Claro, lo que pasa es que, mira, hoy hablamos también de la juventud, ¿no? Que no está involucrado en estos temas. Exacto. Porque yo escuchaba los otros días un comentario de un delegado metalúrgico en la zona del Gran Rosario, que él hablaba a los compañeros de la política de este gobierno y no se reían, los compañeros se le reían al delegado y votaron a este gobierno. Sí. A los 10 días se quedaron todos sin trabajo. Bueno, pasó lo mismo en el Estado. En todos los gremios. En el Estado, o sea, iba a destruir el Estado, lo dijo la campaña, porque si hay algo que reconocerle a Milei, sí, que no mintió. No mintió, dijo lo que iba a hacer. Y decía, voy a hacer el topo, que voy a destruir el Estado, voy a hacer esto. Y lo único que la casta terminamos siendo todos. Claro, y votaron, ¿no? Diciendo y no. Después ratificaron de vuelta con el... 4 elecciones. Sí, 4 elecciones. Sí. Lo votó el del plan, lo votó el trabajador, lo votó el jubilado, lo votó el que no tiene trabajo. Pensar que esto comenzó con los jóvenes, con los chicos prácticamente, que convencieron a los padres, a los abuelos, nos metieron en esa locura de la motosierra y algunos todavía siguen obnubilados. A ver, hoy estamos en plena motosierra porque está justamente generando que se caigan puestos de trabajo, que se caigan industria, que se caigan esto, aquello. Es parte de lo que él dijo. Él dijo justamente, hoy hablábamos justamente de Villa Constitución. Villa Constitución tiene 2 plantas que por el tema de la obra pública tuvo que suspender y después no sé si las llegaron a cerrar. O sea, todos los fierros de la obra pública empezaban por nosotros, después pasaba por el gremio de la UOCRA, pero todo lo que es obra pública a nivel nacional cayó. Bajó la demanda y automáticamente en cadena cayeron todos los gremios. Imagínense, nosotros fabricamos clavo, alambre, fierro, todo eso es lo que usa el agua. Si la construcción no activa, nosotros también estamos de alguna manera desparejos, nos caemos igual. No, y la importación también. Pero, aparte, vos fíjate lo que quiere hacer el sur, quiere cerrar todas las empresas. Cual fuera la actividad, quiere cerrar porque quiere hacer un polo turístico. Claro, también afectó mucho el RIGI porque el RIGI no puso condiciones, vinieron a extraer sin ninguna condición, pueden tomar trabajadores de donde quieran, si es que lo necesitan, y si no lo necesitan, bueno, los pueden despedir tranquilamente, ¿no? Esto se está viendo en todos lados, en todos los sectores. Bueno, hay muchas cosas que quizás no funcionaban del todo bien, pero como decía la ex líder política Cristina Fernández de Kirchner, la líder política Cristina Fernández de Kirchner es presidente de la Nación. Cuando hay algo, cuando vos tenés un bebé y llora, o sea, lo agarrás y haces que no llore, no lo tirás por la ventana. Entonces, lo que está pasando es que los argentinos, porque no es Milei, no es el equipo de Milei, todos los argentinos que apoyaron la motosierra y todo lo que está pasando, que son la mayoría, por eso es un gobierno democrático elegido por el pueblo, también apoya este tipo de políticas con las cuales después se ve perjudicado y apoya destruir todo, en donde después construir es muy difícil, ¿no? O sea, nos va a costar mucho salir de esto. Igualmente la imagen negativa crece cada vez más, el descontento. El descontento, pero después llega el momento de la votación y es que si del otro lado no ves seguridad, no ves unidad y se pelean entre ellos. Claro, yo le pediría a Cristina, que tiene que ser la primera en buscar la unidad, a Kicillof lo mismo, incorporar a todos. Hoy hay que incorporar a todos e ir a una gran interna, nada de dedos. O sea, yo todavía creo que va a venir un Néstor.
Ojalá venga un Néstor. La verdad que igual me parece que, bueno, Cristina está presa, obviamente, injustamente, como decimos, proscripta, o sea, y la verdad que igual sigue dando batalla en lo político. En este descreimiento de la política, también la realidad que es la única que planta las cosas como son y como fueron. Lo que pasa, bueno, hay un odio de la sociedad, un odio también de propios compañeros, porque, bueno, no les gusta o no les gustaban sus formas o lo que sea. La verdad que, como mencionamos acá a lo largo de todo el programa, los que no vivimos por ahí la dictadura, pero éramos chicos en el gobierno del Alfonsín, había una hiper, después en el gobierno de Menem hubo avances y retrocesos. Nos tocó después llegar, o sea, a una crisis terrible como el 2001, que muchos jóvenes tampoco la vivieron a esa. Claro. Que donde la clase media terminó siendo clase baja, vivíamos la mayoría, yo no me da vergüenza decirlo, vivía el trueque. Bueno, fíjate que ahí la gente, la clase media, media alta, reaccionó cuando, con el corralito. Claro. Fue la única forma. Entonces, siempre hay un sector que, claro, que en la Argentina estaba 5 presidentes en una semana, porque esto también hay que recordarlo, ¿no? La falta de institucionalidad que hubo, todo, y llegó un gobierno de Néstor y Cristina, y no porque nosotros tengamos una ideología, pero que mejoró muchísimo la situación de todos los argentinos y de todas. Obviamente que no era el mejor gobierno, porque, o sea, siempre hay cosas que se pueden mejorar, digamos, nada es, digamos, perfecto. Pero bueno, entonces también me parece importante reconocer esto, porque después pasaron muchas cosas. Y no nos olvidemos que ese gobierno se fue en el 2015. Estamos a 10 años, y bueno, estamos en esta situación. Fíjate este tema, como hablaba Beto recién, el tema de las obras públicas. Hay municipios que hasta han desarmado las cooperativas que colaboraban con todo eso. Al desfinanciarse todo eso, no hay trabajo, no hay obra pública, el intendente no puede mostrar las mejoras porque están ahogados económicamente, como las provincias. Y pasa esto, que no hay obra pública y bueno, lamentablemente van quedando trabajadores en el camino. Por supuesto que sí. Bueno, ya estamos cerrando Te pido el programa. algo antes de terminar, porque el compañero se quedó con algo en el tintero. ¿Qué pasó con el recibo? Rápidamente, porque tenemos menos de un minuto para... No, nada, o sea, el otro día a la madrugada, a las 2, 3 de la mañana, Lorenzo Miguel firmaba un acuerdo salarial, nuevo acuerdo salarial para la... Muy bien, Lorenzo Miguel. Bueno, muchas gracias Ramón, muchas gracias Guillermo, muchas gracias Maggie Dubaldini, muchas gracias Beto. Nos vemos acá con Beto el próximo jueves. Bueno, este jueves lo van a ver ustedes a este programa. Y nos vemos el próximo jueves. Nos vemos. Chau, gracias, Radio Sónica.